de autoridad, tenemos que hablar centrándonos en lo que es la delegación de esa autoridad. ¿A quién se le delegó esta autoridad desde el principio? Le invito a que por favor vayan a Génesis, capítulo 1, 28, donde de esta manera vamos a ir desarrollando a manera de síntesis, porque no podemos abundar mucho para dar paso a lo que tenemos hoy, que es oración. Vamos a leer en el nombre de Jesús, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Le voy a pedir a mi amado esposo que me presente en oración. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque nos permite un día más llegar a su casa, Señor, a escuchar su palabra, Dios amado, y a hacer lo que a usted le encanta, papá, la oración, Padre Santo. Padre, yo le pido que usted se glorifique en mi esposa de una manera especial, amado Dios, como siempre usted lo ha usado, Padre amado, porque ella lo hace para la gloria y honra de su nombre, Señor, y para la edificación de su iglesia, Señor. Glorifíquese en esta hora, Padre, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora me sujeto a la autoridad de Cristo, a la máxima autoridad que es el pastor, y luego a cualquier autoridad eclesiástica que esté en medio nuestro. Para mencionar lo que es autoridad, vámonos al centro de donde se van a ramificar las diferentes autoridades o patrones de autoridad. Dios delegó esa autoridad a Adán y a Eva. ¿Para qué? Para que se multiplicasen, para que sojuzgaran la tierra y para que hicieran posesión, poseyeran, tuvieran autoridad, dominio sobre todo lo que era creación después de Dios haberle entregado esto. Sabemos que para poder hablar de autoridad debemos cumplir con cada uno de esos principios establecidos por Dios en el orden en que Dios lo diseñó. Y para ampliar un poquito acerca de ese tema, vamos a irnos a Primera de Corintios, y si alguien lo tiene también lo puede leer, 7 del 1 al 4. 7, 1 al 4. Amén. En cuanto a las cosas que me pidisteis, bueno le será al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Entonces, ese es un principio establecido donde Dios los manda que se multipliquen. Amén. Ese es un principio de autoridad basado en lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y lo que el apóstol Pablo reafirma en Primera de Corintios del 1 al 4.
¿Por qué nos basamos ahí? 7:1-4. Porque ese es el mandato que Dios le estableció ahí. Pero ¿qué sucede con ese principio bíblico? Que el hombre, Adán, o la pareja, Cristo, es la autoridad del varón, como el varón es la cabeza de la mujer. ¿Por qué lo llevo a este principio? Porque es en la pareja donde aprendemos sometimiento, De autoridad. donde aprendemos a humillarnos, a soportarnos uno a otro. Y es en ese primer principio donde la pareja muchas veces quizás no se someten tan fácilmente en ese principio, y fue establecido por Dios. ¿Para qué? Para que se fructificaran y Se multiplicaron. multiplicasen y sosyugaran la tierra. ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar, la pareja es el centro, es el núcleo de donde va a depender todas las demás patrones a seguir. El patrón de lo eclesiástico, el patrón de autoridad gubernamental o civil, el patrón político, el patrón de lo empresarial y de lo laboral y de lo social. ¿Por qué este principio? Porque el hombre representa a Cristo en el hogar y la mujer representa a la iglesia en el hogar. Como Cristo es la autoridad del hombre y el hombre representa a Cristo, debe sustentar en todo el sentido de lo que se llama autoridad espiritual. Se refiere al deber conyugal. Ahí entra todo lo que es deber conyugal, tanto el hombre como para la mujer, dependiendo de cómo el hombre ejerza esa autoridad en amor, con sencillez, con humildad, inmediatamente va a saber ejercer la autoridad eclesiástica. ¿Por qué? Porque va a tener la familia en sujeción, sus hijos en disciplina, va a saber ejercer lo que es un equilibrio, ni muy liberal, pero tampoco muy estricto, un equilibrio. A partir de ahí, el hombre como autoridad representando a Cristo en el hogar y en la autoridad terrenal o humana, es el responsable de saber ejercer la autoridad espiritual y la autoridad terrenal o humana, como usted le quiera llamar. ¿Por qué esto? Porque a medida de que usted forma una estructura en el hogar, en la pareja, toda la demás estructura de autoridad usted la va a ejercer. Porque si usted no viola ninguno de estos principios que Dios estableció en Génesis 1:28 y que el apóstol Pablo los recalca en 1 Corintios 7, del 1 al 4, donde dice que cada esposo y cada esposa cumpla con ese deber, no solo de intimidad matrimonial, sino de todos los demás. Y esa cita también nos da más referencia en Efesios 6, 1 y 4, para los que toman nota, porque no lo vamos a desglosar todo, sino a manera de síntesis esta noche para poder avanzar. Y Efesios 5:21, pero lo que nos diseña completamente acerca de este patrón de autoridad que debemos usar es Primera de Timoteo de 3, del 1 al 9. Ahí está toda la característica de cómo tiene que ser el representante de la autoridad eclesiástica. Ahí está todo lo contenido de cómo debe ser el obispo, de cómo debe comportarse y de cómo debe actuar. ¿Para qué? Para que se mantenga de una forma irreprensible
para no causar ni caer en lazo del diablo. Y eso lo dice Primera de Timoteo 3, 8 y 16, para que nos mantengamos puros. Y si una pareja se mantiene cumpliendo con estos principios y no lo violenta, tampoco en ninguna de las otras patrones de autoridad va a violentar esos principios. En lo gubernamental, en lo civil, tenemos como referencia bíblica Lucas 19, 17 y Romanos 13 del 1 al 7. Y hago un paréntesis aquí. Romanos aquí nos está indicando a que nos sometamos a toda autoridad puesta por Dios. Claro está, pero con un aclarando. Siempre y cuando no violente los principios y estatutos establecidos por Dios. En la actualidad tenemos las leyes que están aprobando de los matrimonios homosexuales, lesbianas. Si usted tiene como profesión siendo un juez y usted sabe que esos principios van en contra ya de la autoridad de Dios que Dios ha delegado sobre usted como persona, como hermano, como un ente social, usted debe mantenerse a la expectativa y decir: no, yo voy a marcar la diferencia. En mí está la autoridad de parte de Dios y voy a decir no, porque esto va en contra de mi fe, en contra de mis principios. Cuando usted desobedece, hasta ahí Dios, usted no está desobedeciendo a Dios. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Para hablar de la autoridad empresarial o laboral y social, tenemos a Mateo 8:9 y Lucas 7:8. Cuando usted ejerza esa autoridad de jefe o de supervisor, ejérzalo en amor, con humildad, con sencillez, entendiendo que toda autoridad proviene de Dios. Amén. Y que debe retornar a Dios y que debemos de dar cuenta a Dios de esa autoridad que Dios ha delegado en nuestras manos. Por eso es que se le exige tanto a la mujer y al hombre. Cuando hablo de mujer me refiero a ambos, porque unos son unos en Cristo, porque somos los responsables de transmitir al mundo de afuera, del que no está en Cristo, cuál es la verdadera autoridad espiritual y cuál es la verdadera autoridad en lo secular, siempre y cuando usted sepa ejercer esos principios de autoridad que Dios ha establecido en su palabra. La autoridad humana, esta podemos describirla como que es ejecutada a través de una función de un individuo para un asunto determinado. Y esta autoridad no es para siempre, es temporal. Sin embargo, la autoridad espiritual es algo inherente, intrínseco, innato, y que eso viene delegado por parte de Dios para cumplir un propósito particular por el cual Dios lo ha elegido. Esta autoridad está abierta para todos, el que quiera, solo que muchas personas no quieren pasar por la etapa del proceso, porque eso requiere un sometimiento absoluto, una obediencia en amor y una relación de intimidad con Dios, que no toda persona quiere pasar por ese proceso. Y quieren alcanzar autoridad, quieren alcanzar madurez espiritual sin tener que pasar por el proceso. Déjenme decirle, hermanos, que para alcanzar esa autoridad espiritual en Dios, debemos de pasar
por un proceso de sumisión, de sometimiento y de humillación, para que la autoridad espiritual de Dios se manifieste de una manera real, efectiva y genuina en nuestras vidas. Gloria a Dios. Ejemplos tenemos varios de personas que marcaron la diferencia. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual trasciende a lo común, a lo que estamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados a ver personas que cantan con unción, personas que adoran con unción, personas que hablan con mucha elocuencia. Todo eso es bueno, porque eso son dones espirituales. Pero la autoridad espiritual es usted combinar el carácter de Dios, estudio sistemático de la revelación de la palabra en ayuno y oración y búsqueda intensa en el espíritu, y combinar con los dones espirituales. Yes. Amén. Amén. Si ahí usted está, le garantizo que Dios va a manifestar esa autoridad de manera extraordinaria y lo va a sacar de lo común a lo extraordinario para que se manifieste lo sobrenatural de Dios. Sí, ejemplos de eso tenemos cuando las parteras desobedecieron el edicto de Faraón, arriesgando todo su trabajo, todo lo que hacían. Ellas se negaron a obedecer ese edicto del rey. ¿Por qué? Porque prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Bajo ese principio de autoridad, los 3 amigos de Daniel que se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Y por qué no citar a Pedro y a Juan cuando estaban frente al concilio, que dijo: es justo que obedezcamos a ustedes antes que a nuestro Dios? Y ellos enfrentaron la autoridad. ¿Pero por qué? En amor, con humildad y sencillez, porque estaban convencidos, tenían el convencimiento, tenían su identidad en Dios, que sabían en qué autoridad estaban apropiados. Vamos a ir a Primera de Corintios, Lucas 7, del 1 en adelante. Gloria a Dios. Aquí lo que ustedes buscan, esa cita, nos está relatando de aquel centurión que con solo haber oído hablar de Jesús, y estando él en una posición de autoridad, de mando militar, no sabemos qué rango tenía él, pero sí sabemos que era un hombre de autoridad. Pero tenía un detalle muy importante, que a pesar de él tener esa autoridad y ese rango, él se despojó de ese nivel de autoridad. ¿Para qué? Para reconocer la autoridad de Jesús, que no era todo tipo de autoridad. Amén. ¿Y quién más que el centurión, que conocía la ley? Y lo que me llama la atención cuando estaba preparando esta breve enseñanza era que cómo él ilustra la fe con su posición. Y vamos a leer en el nombre de Jesús, y nos vamos a centrar en el versículo, gloria a Dios, donde él dice, versículo 8, porque también yo soy hombre de autoridad. 8. amén, amén, sigue. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Amén. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús
se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. Miren lo importante, hermanos, de mantenernos en ese sometimiento, en esa búsqueda. Simplemente él oyó hablar de Jesús, pero no solo él se quedó ahí, sino que siendo él una figura tan importante en lo secular, con un rango de autoridad, él ama su nación, y número 2, él hace sinagogas para reuniones y manda llamar a los ancianos para que hicieran traer a Jesús, y tuvo compasión de su siervo, porque ni siquiera era para él el milagro. Yes. Miren con qué compasión cuando nosotros nos movemos en la autoridad espiritual de Dios, nos movemos por amor, por obediencia. Amén. Y Amén. compasión con aquellos Yes. que necesitan Amén. del Gloria a amor Dios. de Cristo. Amén, así es. Hay que despojarse como se despojó el centurión, que sin importar su rango, sin importar su realeza, su poderío, su posesión, dijo: Jesús, yo te entiendo en la palabra nuestra, porque yo sé lo que es ser autoridad. Yo sé lo que es tener personas que me sirvan, que le digo, le doy órdenes. Y usted se imagina que aquí, cuando el pastor dice, o los hermanos, los líderes, hermano, declare la palabra que usted está sano. Y estamos aquí a menos de ¿qué? De un minuto, de segundo del pastor. Y el centurión oye hablar de Jesús. Y encima de eso, él manda a buscarlo con los ancianos. Y cuando ya Cristo, Jesús, está cerca de llegar a su casa, lo detiene. Por la razón de que él reconoció esa autoridad sublime de la omnipotencia de Dios, de la omnisapiencia de Dios, del poder sobrenatural de Dios, que no se halló digno de que él estuviera bajo su techo, ni aún posara sobre su casa. Y le dijo: solo di la palabra, porque yo soy hombre de autoridad y entiendo, y bajo esa palabra voy a creer que mi criado va a estar sano. Amén, amén. Gloria a Dios. Y eso le llamó la atención. Eso es lo que quiere decir la autoridad espiritual, lo que trasciende fuera de lo común, fuera de lo normal. Cuando usted ve con un hermano, una hermana, un líder, usted ve que está haciendo eso, lo está haciendo por una autoridad delegada por el mismo Dios. Pero para probar esta autoridad, hermano, tenemos que buscarlo en ayuno, en oración, sometimiento y someterse a la máxima autoridad que es Dios, y luego al ángel que Dios ha puesto en la iglesia. Amén. La obediencia es una actitud, mientras que el sometimiento, usted va por medio de la actitud a demostrar su conducta. Cuando los líderes están aquí por el Espíritu mirándonos, nuestra actuación es nuestra conducta de obediencia y nuestra actitud de sometimiento. Amén. Y de humillación, de entrega y de búsqueda a nuestro Dios. No importa cuántos sean los obstáculos que se levanten en nuestras vidas, si estamos sometidos a la máxima autoridad que es Dios, Él nos va a dar la fuerza para vencer cualquier necesidad, cualquier dificultad, cualquier tensión, cualquier opresión. ¿Por qué? Porque nos vamos a mover y vamos a caminar bajo esa autoridad que Dios ha delegado en nuestras vidas. Amén. Para ver un Moisés tuvo que haber un faraón. Y para ver un David tuvo que haber un Goliat. Y para ver un Daniel tuvo que haber un Nabucodonosor. ¿Qué le digo con esto? No importan los adversarios que se levanten cuando usted entiende cuál es su postura, cuál es su autoridad en Dios. Amén. Y eso es lo que nos mueve a nosotros a Gloria a caminar Dios. bajo esa autoridad.
Dios está dispuesto a darnos esa autoridad. ¿Está dispuesto usted a dejarse usar por Dios? ¿Y está dispuesto usted a pasar por ese proceso de humillación, de proceso de sometimiento y dejar atrás el orgullo, dejar atrás todo lo que quiera venir a empañar, a opacar lo que Dios ha establecido? Y para esa muestra de esa autoridad intrínseca, innata e inherente, vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, y con esto vamos concluyendo, porque tenemos tiempo así para orar, para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo de 5 al 11. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la mejor muestra de autoridad espiritual. La muerte de Cristo despertó en nosotros esa autoridad, porque Amén. hoy Él está a la diestra del Padre, pero hoy lo ha dejado el Espíritu Santo, que es lo que nos da el poder de esa autoridad, de que usted pueda orar por un enfermo, ese enfermo es sanado, restaurar matrimonio, liberar vida. Amén. Y proclamar que Jesucristo Aleluya. tiene una palabra de solución a las vidas, que Amén. Jesucristo es el que puede establecer lo que está fuera de su orden, lo que está fuera de los principios establecidos por Dios, y eso es lo que nos lleva de una transición de una autoridad humana terrenal a una autoridad espiritual en Dios. Dios nos bendiga en esta noche, y vamos de esta forma a orar conforme a la palabra, a estos principios, y recordemos, hermanos, que no podemos violentar los principios ya establecidos por el Señor Jesucristo en nuestras vidas.